¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo el arquitecto Enrique Bonilla Ditola, director de la carrera de arquitectura de la Universidad de Lima, en Perú, y embajador del foro UIA referido a la accesibilidad de la vivienda. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema, dentro de los muchos temas que tocará nuestro foro en el mes de mayo, referido al tema de la accesibilidad. Y, y este tema de la accesibilidad tiene que ver probablemente mucho más con algo mucho más específico que ha sido señalado también en el foro, que es el tema de los desajustes. ¿Qué se está entendiendo como desajuste? ¿Cuándo existe un desajuste? Un desajuste, según la definición que hemos venido manejando a nivel del foro, es cuando se produce un desequilibrio entre el tipo de vivienda que se tiene, sea una que se diseñe, una vivienda existente, con un determinado contexto o un determinado grupo social o una determinada comunidad. Entonces, cuando no existe equilibrio, cuando el diseño no está respondiendo a las características de esta comunidad, grupo social, contexto, lo que fuese, estamos hablando de un desajuste. Y la manera de solucionar ese desajuste, pues, es el entendimiento de esa comunidad, de ese grupo social, de ese contexto, para poder adecuar la vivienda a esas condiciones. Son muchos los temas que podrían estar derivados en relación a este tema de la vivienda. Podríamos hablar de la infravivienda, de las viviendas desocupadas, pero tal vez lo más importante sea hablar de las viviendas inadecuadas. Normalmente las viviendas se diseñan para un usuario tipo, un usuario que de alguna manera responde a las características seguramente de la mayoría de la población. Pero sin embargo hay algunos casos excepcionales donde la población, por ejemplo, no cuenta con una adecuada movilidad o cuenta con algún tipo de discapacidad. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. A nosotros desde la academia nos parece particularmente importante desarrollar este tema. Que el estudiante dentro de su formación sepa entender que la vivienda es una respuesta y no una imposición. Es una respuesta a una situación determinada y que de ninguna manera debe ser una imposición que probablemente responde de una manera adecuada en la mayoría de los casos, pero que evidentemente no responderá seguramente a una minoría que necesita evidentemente un diseño especial. Y esto nos ha parecido particularmente importante. Es por tal razón que nuestros talleres de diseño, y particularmente el taller de diseño que dirige la arquitecta Vanessa Sael, se ha preocupado permanentemente de este tema, señalando que trata de vincular fundamentalmente el diseño de la vivienda al diseño de la salud. Y entender esta accesibilidad, ¿no?, de una manera eh, que puedan estas personas que sufren algún tipo de discapacidad, puedan tener una vivienda adecuadamente accesible. Este trabajo que se ha desarrollado desde las aulas, y es un trabajo formativo, ha logrado, a través del empeño de la arquitecta Sadel y el respaldo de la Universidad de Lima, proyectarse en la comunidad, cumpliendo con el rol que tiene la universidad, ¿no?, de hacer proyección social, de vincularse activamente a la comunidad. Y es por eso que ha hecho un convenio con las casas Ronald McDonald, donde asisten una serie de niños que sufren algún tipo de discapacidad. Los estudiantes de nuestra universidad no solamente conocen el tema de la discapacidad o lo manejan en forma teórica, sino tienen la oportunidad, ¿no?, de entender de primera mano, directamente la experiencia, ¿no?, cómo de alguna manera tienen ellos que actuar, tienen que responder, ¿no?, respecto a los requerimientos de estas personas que tienen un limitado desplazamiento o sufren algún otro tipo de discapacidad que no les permite, por ejemplo, manejarse dentro de una vivienda ordinaria o de una vivienda común. Es por ese motivo que nos parece realmente importante el trabajo que se presenta, porque maneja varias esferas. Como ya lo dije, tiene que ver con la respuesta a un problema de inequidad, probablemente, un problema de desequilibrio, o un desajuste, como se ha llamado en el foro, y que por otro lado vincula
a la universidad con la comunidad, que son realmente dos aspectos fundamentales. Faltaría también señalar que dentro de esta relación entre el diseño y la comunidad, se produce de alguna manera un proceso de investigación, con lo cual se estarían cumpliendo los 3 requisitos que tienen que desarrollarse a nivel académico, ¿no? Formación, en segundo lugar, investigación y proyección a la comunidad. Es por eso que nos parece pues muy importante enfatizar en este tema y formar a nuestros estudiantes para el futuro, que vayan entendiendo que el diseño es una forma de responder a una determinada circunstancia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, arquitecto Enrique Bonilla, por la presentación introductoria. Buenas tardes con todos. Soy la arquitecta Vanessa Tzadel, miembro del Comité Consultivo de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, y docente en la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima. El día de hoy voy a presentar la ponencia titulada Un hogar lejos del hogar, donde muestro como buena práctica las casas de acogida Ronald McDonald. Esta exposición se estructura en 3 partes. Primero voy a mostrarles el caso estudio elegido, luego explicaré los avances en cuanto al diagnóstico y potencialidades encontradas, para finalmente comentar la propuesta que se va a trabajar durante los próximos meses. Para iniciar, quisiera compartir con ustedes lo que es la Casa Ronald McDonald, lo que hace la asociación de la Casa Ronald McDonald alrededor del mundo. Esta asociación brinda hogar, brinda apoyo a las familias que tienen algún niño atravesando alguna enfermedad compleja con un tratamiento médico prolongado. Es así que estas viviendas ofrecen a las familias que tienen que dejar sus ciudades de origen, tienen que mudarse por un tiempo bastante largo a otra ciudad para poder estar cerca del hospital donde su hijo recibe el tratamiento médico, ofrece la posibilidad de que toda la familia viaje junta. No tiene que ir el niño con algún adulto, sino que toda la familia es bien recibida en la casa. Esto permite que el niño siga estando en el entorno familiar, siga teniendo ese apoyo emocional, familiar necesario para atravesar o poder pasar el tratamiento médico. Ofrece hospedaje a toda la familia, servicios sanitarios, se ubica por lo general muy cerca al hospital donde tienen el tratamiento médico los niños, pero brinda también soporte emocional, tanto los niños como las familias, para poder atravesar la difícil situación en la que se encuentran. Pueden hacer uso de cocinas equipadas, lavanderías, salas de juego, y tienen apoyo constante de voluntarios y personal que trabaja en las casas para poder apoyar emocionalmente, pero también apoyar por medio de actividades recreativas, sociales, etcétera, que la casa ofrece. Y esto permite que la gente en la casa viva en comunidad y se apoye. Actualmente, la asociación tiene más de 378 casas alrededor del mundo, distribuidos en 45 países. En el Perú, 1 de cada 5 niños abandona su tratamiento médico por falta de alojamiento. Y esto genera, o a raíz de esto, aparecen 2 casas Ronald McDonald aquí en nuestro país, en la ciudad de Lima, en la capital. Tenemos la casa Ronald McDonald de Salud, ubicada en el distrito de Jesús María, y la casa Ronald McDonald de San Gabriel, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. A estas 2 casas llegan familias de distintas provincias, distintos puntos del país. En la mayoría, el 40%, vienen de la sierra, y de la selva vienen el 30%, así como de la costa también el 30%. Los niños que vienen a recibir los tratamientos médicos en la capital, en Lima, por lo general son atendidos en las especialidades de oncología, neurología, hematología, gastroenterología y cardiología. Paso entonces a presentar cuál es el caso de estudio seleccionado. En este caso vamos a trabajar con la casa Ronald McDonald Salud, ubicado en el distrito de Jesús María. A la fecha han recibido, han acogido, ayudado y apoyado a más de 399 familias. Esta casa se creó en el año 2014, cuenta con 17 habitaciones y tiene una capacidad para albergar 62 personas a la vez. Se encuentra
aproximadamente entre 10-11 minutos del hospital Rebagliati, donde los niños llevan sus tratamientos médicos, y tienen también a la misma distancia un parque bastante amplio, Próceres de la Independencia, donde los niños pueden también aprovechar y hacer uso de actividades recreacionales ahí. Estas son imágenes del estado actual de la casa. Esta es una casa existente, no se diseñó para que sea una casa, una vivienda de acogida Ronald McDonald. Esta es una casa existente y lo que se ha hecho es adaptar un poco las habitaciones que se tenían a las necesidades de las familias. Es por eso que vemos en espacios bastante amplios, por ejemplo, 4 camas, 2 cunas, como la imagen central, y en esta habitación comparten el espacio 2 familias. Podemos apreciar en las imágenes que todo lo que es privacidad, por ejemplo, ¿no? Un poco respeto al espacio propio, etcétera, no se puede manejar en estos espacios por el momento, ¿no? Los espacios son compartidos y temas como privacidad quedan un poco expuestos y vulnerables. Debido a la demanda que tienen las casas Ronald, se han visto la necesidad de hacer ampliaciones en la parte posterior de la vivienda. Vemos en la imagen de una franja de habitaciones separadas de los servicios higiénicos. Y lo que hacen actualmente es un poco diferenciar los servicios higiénicos que existen y distribuirlos por familia, ¿no? Entonces cada familia tiene asignado un baño y hay 2 o 3 familias que pueden compartir el mismo baño. Estas son imágenes de los depósitos que tiene la casa. Como les digo, esta casa existente ha tenido que adecuarse a las necesidades de la gente que viene a vivir en ella. Entonces, muchas veces no tienen espacio para almacenar las cosas. Viendo todo esto, es que la Universidad de Lima ve la necesidad de colaborar con la Asociación Casa Ronald McDonald de Perú y trabajar en una propuesta en conjunto para poder tener esta proyección a futuro. El año pasado hemos empezado a realizar las visitas virtuales a raíz de la pandemia y a partir de este mes de abril hemos iniciado las visitas presenciales con los estudiantes de la carrera de arquitectura a partir del 2º año. Son imágenes que vemos de la visita donde han podido también interactuar con los niños y conocer un poco más de la realidad de los habitantes de la casa. Esto nos lleva a nuestra segunda etapa en la que nos encontramos aún y vamos a seguir trabajando durante el mes de mayo, que es la etapa de diagnóstico e identificación de potencialidades. Los alumnos de la carrera han realizado un levantamiento fotográfico y han podido hacer análisis de la situación actual de la casa en Jesús María, identificando las zonas programáticas, pero también cuáles son estas interacciones que se generan al interior de la casa, ¿no? Interacciones sociales, interacciones también entre los distintos grupos que habitan en ella, y reconocer sobre todo los flujos de circulación que se generan en los espacios conectores en la casa, ¿no? Los flujos del personal administrativo, los flujos del personal de apoyo, de los voluntarios y de los residentes, para poder identificar así zonas vulnerables o zonas que requieren, digamos, una mejora en el diseño. Esto los ha llevado a identificar potencialidades, ¿no? Como trabajar una mejor zona de ingreso que sea accesible para todos, trabajar la circulación o mejorar la circulación donde se tienen aún puntos ciegos para que uno siempre esté orientado y sepa siempre a dónde está yendo y dónde se encuentra, trabajar o mejorar la carencia de áreas verdes y la importancia de estos espacios para el desarrollo social y el encuentro social entre los habitantes, trabajar la relación que existe entre espacios privados, espacios sociales, qué tipo de mejoras se pueden generar en ambos tipos de espacios, y así como implementar el uso flexible de los espacios para que la casa sea, tenga la capacidad de adaptarse a cambios en el uso que puedan tener a futuro. Todo esto nos lleva a trabajar o a presentarles la propuesta que vamos a desarrollar en los próximos meses, ¿no? Hasta fin de año, donde un poco sumado a lo que les he ido contando, ¿no? Todas estas visitas presenciales, análisis, mapeos, diagnósticos, sumado a los análisis de referente. Actualmente llevamos analizando más de 50 casas Ronald McDonald alrededor del mundo con los estudiantes de la Universidad de Lima. Y esto ha permitido que los estudiantes planteen ciertas estrategias de mejora en esta tipología de vivienda, ¿no? Entonces, todas las estrategias que se han identificado, que se han propuesto,
tienen que ver con el diseño centrado en la persona y estrategias sensoriales. Entonces vemos que han podido plantear, identificar distintas estrategias, por ejemplo, visuales, ¿no? Estrategias táctiles también que permitan o sigan desarrollando la exploración a través del tacto en los niños, este contacto a través de las texturas, materiales, etcétera. Han planteado también estrategias olfativas que permiten también identificar la relación que debe o no existir entre ciertos espacios de la casa. Estrategias gustativas, ¿no? O cómo potenciar este aprendizaje a través de los sentidos, ¿no? Del gusto, cómo la presencia de repente de algún huerto o la incorporación de ciertos talleres vinculados a poder cultivar, ¿no? Determinados vegetales, etcétera, puede ayudar a los niños de la casa, no solamente a tener este contacto social entre ellos, poder estar en el espacio exterior, que es, digamos, necesario, ¿no? Sanador, sino también seguir aprendiendo y explorando como niños. Plantean también ciertas estrategias auditivas que se puedan incorporar en el diseño y mejora de las casas Ronald McDonald. Entonces, identificando todas estas situaciones, es que se plantea como tercera etapa poder desarrollar en conjunto, ¿no? Sumando esfuerzos de la Universidad de Lima, la Asociación Casa Ronald McDonald de Perú y el Colegio de Arquitectos del Perú. Vemos la necesidad de trabajar en conjunto, sumar a la academia en ese sentido, para poder proponer, ¿no? Poder preparar una guía de diseño accesible para viviendas temporales de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad. Vemos la necesidad de trabajar la tipología de vivienda vinculada a la salud, ¿no? Y esta creciente demanda que aún no ha sido atendida, que aún no ha sido bien resuelta y que, como digo, sigue en aumento. Entonces, esta es una tipología de vivienda que consideramos necesaria empezar a atender, empezar a aprender de los casos que se tienen alrededor del mundo para poder estar preparados y diseñar de manera correcta y de un inicio una casa, Ronald McDonald, que cumpla con todos los requerimientos que necesitan las familias para poder llevar adelante el proceso en el que se encuentran y permitir así a los niños poder recuperarse y sanar en este proceso que llevan, este proceso de atención médica prolongado que llevan. Muchas gracias. Quedo a disposición para cualquier consulta.